En este día vamos a hablar acerca de un tema muy importante para las que somos hijas, para las mujeres, para todas aquellas que nos hacemos llamar cristianas, porque simple y sencillamente tenemos a Cristo en nuestro corazón. El día de hoy vamos a hablar de una de las mujeres que marcó el libro de los Hechos y que tal vez solamente se le menciona a ella como un ejemplo de virtud, pero la mayoría de personas se centra en el hecho, en el milagro que ocurrió con ella. Todo el mundo habla del milagro que Dios hizo por medio de Pedro al resucitarla, pero hablemos acerca de ella como mujer, como hija de Dios, como cristiana. En esta ocasión vamos a hablar de Tabita, quien también es llamada Dorcas. Ella era una mujer que vivía en Jope, una ciudad costera. Vivía en un barrio común, como en aquella época. Había conocido a Jesucristo y lo había recibido como su Señor y Salvador. Además de esto, ella era una cristiana muy amorosa con los demás. Tenía un ministerio hermoso. Y miren la importancia que tenía ella, que Lucas la llama discípula, que era uno de los títulos que se le daban a las personas que verdaderamente vivían bajo los preceptos que había dejado Jesús. Bueno, pues ella era una mujer, como dice la palabra, muy piadosa, amorosa, pero que hacía cosas impresionantes alrededor de todo su barrio, de todas las personas que la conocían. Tenía fama la señora Dorcas. Vamos a ver qué dice la palabra en Hechos 9, 36, 42. 36 al 42. Si usted tiene la Biblia allí, puede abrirla y leer conmigo este texto. Esta es la versión Reina Valera, por si acaso. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. No tardes en venir, le dijeron. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y llegó. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de una mujer piadosa, una mujer que amaba primeramente al Señor. Acuérdense ustedes que antes de que nosotros encontráramos a Jesús, muchas personas nos miraban a nosotros como normales. Vivíamos nuestra vida, estábamos en nuestra casa, no apoyábamos a nadie. Estábamos totalmente alejados de el bienestar de la comunidad. Pero cuando Dorcas conoció al Señor, se dio cuenta de que ese amor, ese gran amor que Dios le había dado y que Dios le había mostrado al morir por ella en la cruz, entonces ella tenía que devolverlo, ella tenía que compartirlo. Y eso es algo que nosotros debemos hacer. Las mujeres somos conocidas generalmente porque somos muy emocionales y eso nadie nos lo puede quitar. Y es muy importante que nosotros sepamos que cada vez que abrimos nuestra boca y no estamos
bien medidos, podemos decir cosas hirientes. O como Dorcas, podemos decir cosas muy especiales. Dorcas se asemeja mucho a la mujer virtuosa que habla en Proverbios 31, porque en Proverbios 31:13, por ejemplo, dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Dorcas o Tabita, ella era una costurera. Ella trabajaba con sus manos. Además de eso, como dice Proverbios 31:20, de la mujer virtuosa, dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Esas eran las cosas que hacía Dorcas. No me extrañaría en ningún momento que ella conociera este proverbio de la mujer virtuosa. Y yo creo que lo llevaba al pie de la letra, porque hacía exactamente lo que dice esta mujer, lo que dice el proverbio que hacía esta mujer. Agarraba cosas con sus manos y las convertía en hermosos vestidos, en túnicas preciosas para esas mujeres desamparadas. No solo la admiraban los cristianos a Dorcas, imagínense ustedes, sino que también aquellos que vivían cerca de ella. ¿Por qué? Porque ella era un testimonio del amor de Dios. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres testimonio del amor de Dios? Tú puedes decir, yo amo a Dios y testificarlo, pero acuérdense de esto que es bien importante. No es solamente decirlo, es vivirlo, es actuarlo. Es que la gente mire que verdaderamente ese amor de Dios del que estás hablando sí se refleja en tus acciones y eso se convierte en el mejor testimonio para ganar almas. Porque ese es nuestro mandato, ganar almas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, mis hermanas, por medio del testimonio. Pero miren algo que pasó con Tabita, con Dorcas. Ella enfermó y murió. En la palabra no dice qué tipo de enfermedad ella tuvo, pero lo que sí dice es que muchos de los que vivían alrededor de ella o de los que habían recibido de ella, dice que la lavaron y la pusieron en la sala. Habrá sido su casa, supongo yo. Estaba allí y supongo que ha de haber sido muy doloroso para las personas que estaban alrededor de ella, por el tipo de acción que ella tenía. No era tanto las túnicas, sino que era el amor que ella predicaba. ¿Cuántas almas habrá ganado Tabita o Dorcas? ¿Cuántas almas habrán llegado a los pies de Jesucristo por medio de su testimonio, por medio de lo que ella hacía? ¿Te has puesto a pensar qué dirá la gente de mi accionar, de lo que yo hago normalmente en mi vida? ¿Seré yo un buen testimonio? Cuando yo me muera, ¿llorará la gente? ¿O simplemente dirá, ay, sí, se murió y punto ya? Qué mal. Pero ellos se preocuparon tanto que, ¿saben qué? Dijeron, esto no puede quedar así. Dios no nos puede quitar a Tabita. Ellos llamaron al apóstol Pedro que estaba en Lida. Lida es un pueblo que está a 25 o 30 kilómetros de Jope. En esa época, ¿no? Entonces ellos sabían que Dios usaba mucho a los apóstoles para hacer milagros. Habían escuchado del milagro que había hecho en Lida sobre Eneas, que era uno de los habitantes de allá que estaba enfermo, paralítico, que Pedro oró al Señor y fue sanado Eneas. Bueno, pues entonces también dijeron, hay que llamar a Pedro para que ore. Y así fue que fueron 2 personas a buscar a Pedro allá en Lida y Pedro inmediatamente viajó a Jope con estas personas. Pedro actuó como vio en el Señor Jesucristo cuando resucitó a la hija de Jairo, por ejemplo. Pedro oró a Dios y llamándola por su nombre, dice la Biblia, Dorcas abrió los ojos y se incorporó. En esta época que estamos viviendo muchas enfermedades, muchas tribulaciones,
estamos viendo que está pasando de todo alrededor nuestro, nosotros tenemos la obligación, el compromiso de orar, de poner las cosas en las manos del Señor. Y yo te pregunto a ti, ¿tú estás orando? Cuando la gente vio que Dorcas había muerto y llamaron a Pedro, sabían ellos lo que Pedro iba a hacer. Iba a orar, iba a creer, iba a tener fe y el Señor lo iba a escuchar. Dice también que muchos de los que estaban alrededor, que no habían creído ni con el testimonio de Tabita, pues muchos creyeron y se convirtieron al ver el milagro. Este es otro testimonio. Ahora, tú me estás diciendo, es que yo no tengo tiempo de evangelizar. Muchos me dicen, ve a predicarle el evangelio. Pero yo no sé, no me acuerdo ni siquiera de los versículos. Pero haz lo que la iglesia primitiva empezó a hacer. Ellos empezaron a dar testimonio, no solamente predicando, sino que también actuando, como Dorcas o como Pedro, que vino desde Lida hasta Jope para orar por Dorcas, y ella resucitó. ¿Qué significa esto? Que la oración de fe hace milagros. Dios mira los corazones de cada uno. Ahora, una cosa bien importante, mis queridas amigas, y es que nosotros, como hijas de Dios, debemos actuar conforme a lo que dice la palabra. No tanto el predicar, levantarte en una tarima y ponerte a hablar. No, es tu actuar, tu testimonio. Dorcas es el ejemplo vivo que un talento, un don o una habilidad pueden ser usadas para llevar paz, amor y sobre todo el Evangelio de Jesucristo. Con frecuencia, la mujer ofrece a Dios el servicio más significativo. Cuando hace lo que le parece a ella que es la mejor cosa, pero hasta en las cosas más pequeñas, uno puede ver el testimonio. ¿Qué dice la palabra acerca de lo que nosotros hacemos? En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, pero las obras hacen que muchos lleguen al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Acuérdese de esto. Cada vez que usted vaya a hacer algo, dice Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Que nuestro actuar sea para Dios. Y eso era lo que hacía Dorcas. ¿Y saben qué? El servicio que ellos, los cristianos, tenían era impresionante. Dorcas era una servidora de amor. Y Pedro también. ¿Por qué Pedro fue de Lida a Jope? Porque en su corazón sabía y había escuchado el testimonio de esta mujer. Y la verdad es que entre hermanos podemos orar unos por otros y hacer que muchas personas al ver ese amor lleguen a los pies de Cristo, que es nuestro principal objetivo. Bueno, conmigo llega hasta este momento. Para mí ha sido un gusto. Para mí ha sido un privilegio el poder llevar esta palabra a ustedes. Recuérdese que siempre estamos con mensajes. En esta época estamos leyendo los salmos en Palabra para Hijas, tanto en Facebook como en la página de YouTube. Y en Spotify también. Nos puede encontrar como Locas Historias. Ahí estamos poniendo todas nuestras grabaciones, todas estas palabras de fe, de esperanza y de amor. Y si tienes alguna consulta, una petición de oración, puedes hacerlo en los comentarios de estos videos. Así es que ya sabes, te amamos, te bendecimos y que el Señor prospere tu vida. Hasta la próxima.